tiempo para preguntas y respuestas. Me alegro muchísimo. Le voy a pedir a los panelistas que en las respuestas sean lo más breves posible para que ustedes en vuestras preguntas rápidas pues, se puedan tener una conversación bastante nutrida. Así que vamos a abrir la pregunta. Más que preguntas, primero que todo agradecerle a la oportunidad que he tenido de escuchar a los panelistas. Quería acotar algunas cositas que pueden servir para el resto del auditorio sobre la base de lo que han expuesto tan brillantemente. Y coincido con la profesora, puedo decir así, porque siempre aprendemos. El hecho de Martí pensar en términos de patria, más allá de frontera, y más siendo Cuba una isla, ¿no? Que no iba a confrontar otras dificultades y problemas como la América continental. De ahí entonces, para evitar que ese nacionalismo llegara a ser incluso un boomerang para los cubanos, conocedor Martí ante todo de que el pueblo cubano tiene muchas, o sea, la composición demográfica de un país colonial dependiente donde está pesando la esclavitud, que aun cuando se abolen durante la entreguerra, en la cultura y en el ideario, no solo popular, sino también de la sociedad en género, sigue todavía pesando como un elemento de división que no permite a los cubanos. Por eso para Martí, y como decía muy bien el profesor en su intervención, había que construir ese nacionalismo de una manera tal que todas esas disímiles personas llegaran, no a pensar igual, pero por lo menos, y ahí está la educación, como un papel importante de elevación del sentido humanista en el pensamiento martiano, pero que no fue el que lo planteó por primera vez. Ahí está Varela. Había que enseñar a pensar, porque si no pensamos nosotros con nuestras propias condiciones, entonces ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a proponerle? Cuando en el Partido Revolucionario Cubano dice con todos y para el bien de todos, pero ¿cómo yo llevo a formar ese todo en un nacionalismo donde el concepto de patria sea lo fundamental? Por eso Martí en varios de sus escritos hace mucho hincapié en el papel del maestro, y sobre todo los maestros ambulantes, los maestros que van hacia su escuelita en el campo, porque Martí piensa que el nacionalismo no solo es de pensamiento, de voluntad, sino con lo que usted describía y nos rememoraba, ese espíritu laborioso del cubano. Bueno, no hay nacionalismo si no hay por qué comer, no hay nacionalismo si no formamos una universidad, y ya Martí pensaba en esos términos, que fuera más bien hacia, o sea, que rompiera los elementos citadinos y que esos maestros ambulantes fueran un promotor de la cultura, pero sobre todo de la historia. Porque había que enseñar a los niños quién era Varela, quién era Martí, quién era Sanguilí, quién era Calixto García, o sea, nuestros padres fundadores. Y no por gusto, yo pienso que esta cuestión de educación que hizo tanto hincapié Martí, cuando incluso en Nuestra América, él decía, no pensemos ni estudiemos tanto a la Grecia antigua y vayamos precisamente a nuestros incas, a nuestras propias raíces, donde están nuestros valores. Incluso, para terminar, la importancia de este elemento educativo, porque si no hay valores, no hay patriotismo. Y los valores se forman con educación, no es instrucción. ¿Quieren aportar? Pero para terminar, ya para sentarme, incluso esto se va a continuar en la República. Yo, como estudiosa del pensamiento de Emilio Roy, de Lucherny, fue durante la República un pensador
que fundamentó la importancia de la historia, creó incluso los llamados congresos de historia en la República, e incluso a ver cómo termino para no robarme más tiempo, pero que fue incluso un puente importante en el siglo XX del pensamiento martiano. Y esa defensa de la historia para enseñarnos entonces cómo hemos errado, qué hemos hecho bien, porque ni todos los buenos son tan buenos, ni los malos, esa cosa mimética que decía Martí, hay que romperla, porque el asunto es levantarse la manga al codo, coger la masa y crear, no copiar, sino crear. Y solo eso lo puede hacer una educación basada en esos valores, destacando por qué en la prensa a los trabajadores de tapa y callo hueso los tildan de que los cubanos somos más bien apachanchados si han levantado callo hueso y tapa. Un ejemplo importante del... Entonces creo que eso también es importante a esta hora de reseñar a Martí el legado que nos dejó para recoger y revitalizarlo en las nuevas condiciones históricas. Muchas gracias. La experiencia de estos años de exilio, para mí, los hermanos latinoamericanos se pueden ir al diablo. O sea, yo creo que debemos estudiar Grecia. Somos parte de la cultura occidental. Somos españoles en América. Los incas, ¿qué han aportado los incas a Cuba, a nuestra cultura? Pues, desgraciadamente, yo me siento aislado de mis hermanos latinoamericanos porque nos han dado la espalda y han sido muy cínicos y muy hipócritas. Así es como yo me siento. Y me siento muy cubano como parte de esa cultura que nos viene directamente de España y de Grecia. Y en Martí se ve que él aprecia esa España y claro, como era romántico, hablaba, qué sé yo, de los aztecas o los incas, pero en realidad esa no es la base de la cultura americana, cubana, mejor dicho. Yo veo que la nación es una realización total en el siglo XIX. Las bases, como ustedes han señalado, fueron increciendo, de manera que ocurrió una cosa muy interesante a mi modo de ver. El cubano, de acuerdo con la forma que yo venía expresando lo del nacionalismo, André Roger, el supremacista, fue, y lo viví en la República, y lo mamé, tan naturalmente cubano, que nunca en Cuba, fuimos a latinos, era un sentimiento de amar a Cuba, ahora no se quiere. No hay preocupación, no hay... Y el área, que ya habrá muchos, es muy íntima y no tiene precio. Pero bueno, éramos tan naturales, inclusive en las fechas patrias, y si yo les hago una preguntita, me van a contestar honradamente. La mayoría de las personas lo ponían el 20 de mayo, fecha que hoy en día no se sabe qué significa, pero yo he preguntado a mis alumnos en el college, no saben qué significa el 20 de mayo. La mayoría de las personas no ponían en sus casas las banderas. ¿Quiénes de ustedes las ponían, señores? Usted. Mis padres, ¿no? Digo, la familia. Gracias por la honradez. No se ponía, porque era un sentimiento tan natural, sin estridencia. Como al no tener fronteras con otros países, no había ese roce tan intenso que es el nacionalismo. Colombia contra Venezuela, Argentina contra Chile, que se veían los bolivianos. No había eso. Es decir, nosotros éramos pichones de españoles, pichones de negros y un huracán integrador. Nuestra música, nuestra manera de caminar, nuestra preferencia, nuestro acento, los colombios por lo general. Ha llegado un momento que ya no se entiende nada a nadie. Quiere decir que fuimos naturalmente cubanos, sin esa estridencia que hay en México, que viví muchos años,
esa experiencia de otros países de bandera y acción. Solamente en este periodo tan infeliz que tenemos, este paréntesis tan triste, es que ha habido un nacionalismo interventor, un nacionalismo de diente para afuera, porque la nación ha ido desapareciendo, porque no ha podido su pueblo, decía Martí, expresar no un pensamiento de uno, sino un pensamiento de muchos. Bueno, era muy natural en su expresión. Donde hemos venido a alardear ha sido aquí. Aquí hemos hecho un poquito de arte, como era Cuba, etcétera, etcétera, porque en realidad el despegue de Cuba, de la nación, no, del Estado cubano, del país cubano, porque nacimos. Fundamos un Estado siendo ya nación. Ya teníamos una unidad integral, valga la redundancia, del espíritu de la nación. ¿Cómo decir? Era una sencillez del había un concepto, había un sentido de la gracia de tener nuestro pueblo como era, pero al mismo tiempo no había ese rechazo a otros países, no lo había. Cuba aceptaba, yo recuerdo en México me dijeron, cada cubano que llega aquí le quita el trabajo mexicano. Eso no se llevó en Cuba, aunque era un país moderadamente de inmigración, no una gran inmigración, tuvo sus etapas, pero era bien recibido en general. Había leyes migratorias, en alguna forma, pero era un país receptor, era un país, el hecho de no tener fronteras nos permitía una naturalidad de cubanía. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Garroda de Peralta. Yo, viendo la explicación que dieron hoy, la disertación que dieron de nacionalismo que viene de Martí, Varela, yo creo que veo que eran conceptos que eran realmente abstractos y por lo cual pedían morir por ellos, ¿no? El concepto de la patria. Pero yo actualmente, en el mundo actual que yo vivo, la gente no está pensando en ese concepto y por eso va a morir. Yo creo que la gente mira más el asunto de nación, por lo que mejor me conviene para mí, para mi familia, para mis amigos, y por tanto la ciudad donde estoy viviendo, y los ciudadanos de la zona donde estoy viviendo. Y en ese sentido, y por eso se ve hoy el globalismo como malo, porque se llevan las fábricas de aquí, y eso me afecta a mí. Entonces yo tengo un sentimiento natural a que eso no, ese globalismo contrario al nacionalismo no sea. Entonces, si me ponen a elegir, yo digo, espérate, yo quiero nacionalismo porque yo quiero seguir trabajando, yo quiero tener empleo, yo no quiero estar de homeless. Entonces, yo quisiera que me hablaran de ese concepto de que yo estoy viviendo el día a día, comparado con el concepto de que le sirvió a José Martí a reunir a los tabaqueros, a reunir a Máximo Gómez y a luchar realmente por la dignidad de su vida. Por ejemplo, hubo quienes perdieron toda su fortuna por la libertad de Cuba. Y hoy en día aquí es al revés. Nadie pone su fortuna por eso. Es lo que quería ver en el tiempo actual, ese concepto. ¿Cuál de ustedes? Puedo comentar algo, ¿no? De manera general. El tema es muy simple. La época de Varela fue totalmente diferente a la de Martí, y la de hoy es absolutamente diferente a la de Martí, a la de Varela, incluso a la de principios de siglo y del 20, de lo que fue la República Cubana. A veces hablamos, como se estuvo en abstracto, de lo que puede ser el patriotismo o el independentismo en su momento, sin pensar que no todos eran partidarios de ese tipo de política o de esa ideología. Por eso son los grandes nombres que tenemos en nuestra historia, porque no todo el que estaba en el campo de batalla, incluso dirigiendo, fue independentista. Muchos terminaron presentándose, muchos tenían ideas anexionistas, otros autonomistas, que fue casualmente el autonomismo el que lanzó a la guerra del 68 a toda la clase pudiente, digamos así, criolla. Luego están
los reformistas. O sea, hay una serie de tendencias que la grandeza precisamente de Martí está en juntar a toda esta gente bajo un bien común que llamársele algunos independencia, otros la libertad de la patria, como fuese que quiera llamar, pero tuvo esa grandeza de unir, o sea, de juntar, no unir, a los cubanos es difícil unirlo. Incluso hoy por hoy lo vemos aquí en el exilio con una cantidad de clubes o asociaciones que existen y las rencillas que existen entre unos y otros. O sea, eso es un problema que no es nuevo de nosotros los cubanos. Martí también tuvo que luchar con eso. El mismo Fermín Valdés Domínguez, el cual se ha mencionado aquí, era socialista. Y las ideas del independentismo que tenía eran absolutamente diferentes a lo que tenía José Martí por concepto de independentismo. El propio Estrada Palma era un individuo anexionista que, sobre pretexto de su independentismo, el cual Martí no conocía casualmente estas tendencias anexionistas de las cartas cuando estuvo preso en el castillo de Figuera, en donde se declaraba abiertamente anexionista. Después que Martí lo conoce, después que hacen esa amistad, etcétera, etcétera, Martí lo conocía estos antecedentes de este hombre. O sea, es bien complejo, es muy complejo el tema al hablar de independencia, de libertad, de patriotismo, pero yo pienso que la grandeza de hombres como Martí, Varela, Céspedes, propio Carlos Manuel de Céspedes, no voy a mencionar a José La Luz y Caballero, no voy a mencionar a José Antonio Saco, no voy a decir de ninguno de nosotros que mencioné en mi texto, como padres fundacionales de la nación cubana en el plano del pensamiento, porque tenían muchísimas limitaciones en cuanto a la proyección de ese independentismo y lo que era el patriotismo. Hablaban, por ejemplo, de que sí, que había que liberarle a Cuba de España, muchos de ellos, pero yo tenía mis esclavos, esto no lo voy a liberar. O sea, y son procesos de nuestra historia. Es muy bien complejo el tema. Yo pienso que hay que analizarlo cada cosa en su contexto. Aquí hay personas que saben muchísimo más que yo de este tema, como es Tony Calatayud, que lo tengo aquí, que es un gran historiador y sé que tiene muchísimo conocimiento sobre conocimiento de causa, ¿no? Un gran historiador, al cual respeto muchísimo, y pudiera incluso abundar un poquito más sobre ese tema. Pero es bien complejo. O sea, yo pienso que no se puede comparar una cosa con la otra, porque estaríamos haciendo un hallazgo al buen cubano. Juan B. Yo quiero comentar, número uno, Frank, yo estoy de acuerdo contigo, porque yo viví en casi todos los países principales latinoamericanos. No teníamos nada en común con ellos. Hasta cierto punto que hoy en día aún los que son disidentes en Latinoamérica, cuando lleguen aquí a Estados Unidos, son socialistas de corazón, o piensan en lo que es la libertad individual, número uno. Número dos, yo creo que el nacionalismo como sentido patriótico cubano murió el día 1 de enero del 59. Cuando el pueblo cubano salió a la calle y empezó a gritar paredón, Fidel en su casa, ahí se rindieron y dejaron de ser cubanos. Y hoy en día en Cuba solamente se celebra el 6 de julio y el 1 de enero. Y eso no es fechas patrias, son fechas de conquista. Han hecho de lo que es la naturaleza cubana, han hecho una internacionalista que van a África a pelear. Y yo creo que hasta cierto punto hay más cubanismo en Miami, en el exilio, que en Yo diría incluso sobre el tema, que los jóvenes que, no voy a decir, bueno, los que vienen, los que están viniendo hace toda generación tienen sus cosas, pero sí he notado incluso en personas de mi generación que recién han llegado aquí a los Estados Unidos con una falta absoluta de ideología. Les importa un bledo si está Clinton, Obama o Fidel Castro gobernando en Cuba. No les importa en lo absoluto, mientras puedan resolver. O sea, hay un egoísmo bien acendrado, bien centrado en la persona. Sobre todo con el tema de ese hombre nuevo que trató de formar Fidel Castro, y lo que hizo fue hacer un hombre falso absolutamente. Venir aquí al exilio, venir aquí a los Estados Unidos, servirse de los beneficios de esta democracia, pero regresar a la isla y darle con el billete, con el dólar en la cara a familiares y amigos, aun cuando viven aquí muchas veces como una rata, pero
con $1000 en Cuba son unos personajes. Y eso es triste y es lamentable porque no es un fenómeno que estamos viendo ahora en nuestra generación, en nuestro tiempo, sino que es algo que viene también en toda época a crecer. Y lo otro es que el concepto de patriotismo viene un poco a lo que decía Peralta. Yo pienso y le pregunto a las personas, porque a mí de alguna manera me sucede, y llevo apenas 20, 22 años aquí en Estados Unidos. Imagínense las personas que llevan 60 años o más aquí en los Estados Unidos. Esa patria cada vez se ha ido haciendo más abstracta. Usa la misma palabra que tú. Porque la persona que lleva 60 años aquí, el que nunca fue a Cuba incluso, por razones ideológicas, políticas, etc., no tiene absolutamente ya nada que ver con el cubano. Ni la forma de pensar, ni la forma de proyectarse, en lo absoluto. Yo no llevo 60 años, llevo apenas 20 años y me sucede. Estuve en Cuba el año pasado porque me organizaron la presentación de mi libro, unos amigos, terminé preso. Increíblemente, ¿no? El libro que anda por ahí, José Martín, entre armas, bandidos y traidores, parece que cuando vieron el título, bandidos, traidores, somos nosotros, a ver qué estamos dejando así. Me arrancaron, gracias a Dios, no pasó a mayor y me soltaron enseguida y me dejaron estar los 3 días que estuve allí en la isla. Pero el despliegue policial fue absolutamente grande, porque uno de los que iba a presentar uno de los libros míos me cuenta, iba caminando al lugar donde iba a presentarse y se le aparece un individuo que viene caminando y le dice: Joan, ¿cómo tú estás? Se llama Joan Pico. Muy bien, muy bien. Dice que no lo conocí, pero lo saludito con nombre. Dice: ¿vienes a la presentación de José Raúl, del libro José Raúl? Dice: sí, voy para allá ahora mismo. Dice: regrésate por donde mismo viene antes que te metan preso. Dice que todo el mundo, él veía a la gente en la acera mirando para atrás. Todo el que iba. Se generó todo. En ese momento estoy yo detenido, ¿no? Me lo cuentan después. Al único que no le dijeron nada fue un amigo mío que fue con su esposa americana, que lo dejaron estar en el lugar y no se metieron con él. Él se dio cuenta inmediatamente. Bueno, venía con una extranjera, su esposa americana. Pero es tremendo. Hay quien todavía piensa que aquello absolutamente ha ido cambiando. No ha ido cambiando en absoluto. La desesperación es tremenda. Y se valen de cualquier cosa para hacerte, ponerte la presión. El individuo que me entrevistó allí, que me interrogó y que me amenazó y cuando hay ahí en la seguridad del Estado, después resulta ser que me va a despedir al aeropuerto a cerciorarse de que yo me iba en el aeropuerto. Y me da gracia porque en algún momento levanta el libro y dice: ¿de qué se trata esto? Con su mano izquierda, ¿no? ¿De qué se trata esto? Y bueno, yo terminé dando mi conferencia, cumplí mi objetivo, y mi conferencia en Cuba, lo que no en el lugar ni para el público que era. O sea, que la gente que nos ha dado el caso es que oyendo hablar de Cuba, y me va a despedir al aeropuerto, y cuando me voy a ir, que mi esposa me voy, ya va a salir a mí, le regalo 10 chavitos de reales, 10 papeles de 10 pesos, y yo digo con 20 o sea, es un símbolo, lo hice a propósito, para hacer que tú eres un tipo del aparato represivo y estás aceptando dinero del enemigo. Es una cosa increíble. El concepto de audiencia cautiva, uno es autor cautivo ahí. Sí, bueno. No habiendo conocido yo la obra de Emilio Roy de Luchevre, me gustaría, si le fuera posible a la profesora, decirme cuáles son los principios filosóficos y políticos en los que basaba sus criterios sobre la historia de Cuba. ¿Usted quiere tocar eso? En una ocasión, sí, yo fui a su oficina, era el historiador de la ciudad oficial por muchos años. Su filosofía era socialista, comunista, pero era un hombre cubano. No era un internacionalista y era un conocedor profundo y
propulsor del conocimiento de nuestra historia. Muy serio, nunca fue alardoso de nada. Su obra escrita es prolífica, desprovista de ninguna tendencia. Una cosa era él y otra cosa era el cubano, y dentro de la democracia que él vivió y usufructuó. O sea que fue un teórico, dijéramos, y no un práctico propulsor del comunismo. Sí, un gran señor, como otros de nuestra historia. Yo quería decir, ¿cómo fue tan rica en historiadores, verdad, Tony? Tan increíblemente rica. Y no solamente en eso, sino en la publicación de tantos libros, que cuando llega ese momento abrumador de Alejo Carpentier, donde viene una inundación de libros populares, y no populares, quiero decir, populares de la literatura universal, que fue estupendo, fue un complemento o un seguir aquella riqueza de la Academia de la Historia, del Ateneo de La Habana, del Liceo y los del Club de Cuba. Es decir, fue una riqueza extraordinaria la que tuvimos en esos primeros 57 años, ya superados por 60 de este otro régimen. Realmente hay que estudiar la historia de Cuba. Yo considero, cuando viví en México, que conocí la América. Señor se marchó, antiamericano. Yo conocí a la América cuando viví en México. Cuando conocí al indio, ya le conocí al negro, lo conocemos todos, pero fue una experiencia maravillosa. Y la forma en que uno puede crecer y entender a Martín, porque Martín, luego así se le pasa a escuchar a esa morta y fue una proyección ampliamente cristiana, extraordinaria, que uno no puede llegar a esas materias. El Inca sí hizo cosas valiosísimas. Bueno, no se tenía que ver con Cuba, tenía que ver con los pueblos. Pero bueno, el punto es que tuvimos una playa de historiadores, hombres asentados, hombres honorables, decentes. Tuvimos una república, siempre se habla de lo malo de las cosas, ¿no? Cuando hay motines, cuando hay alborotos, eso suena. Sin embargo, Cuba fue un país increciendo todo el tiempo. Siempre habrá, José Raúl, los individuos que no están con nada, siguen su vida, aman, comen, duermen, hacen sus necesidades y no siguen el paso político de la nación. Siempre hay el paso individual y con esa gente no se cuenta. En Cuba se contó en la guerra de independencia con la gente que sentían que había esa diversidad, la había, es propio del ser humano. Y con esa contaba, como dije en mi presentación, contaba Martín. No tiene que ser el pensamiento de uno, sino de muchos. Y él tuvo esa virtud de encontrar en cada uno lo más íntimo, lo más a través del amor. Un hombre, y las cartas, las despedidas son lo mismo hombre, mujer que niño. Trascienden lo que es sexo, lo que es lascivia, lo que es más pensamiento. Martín es grande. Eso fue un hombre que no creó la nación, continúa la nación. Él ya nace dentro de la nación, ya me lo dije. Él nace dentro, si no hubiera podido luchar por esa nación. Y cuando hay ese convencimiento, pues estamos peleando con eso, no le importó que sus padres fueran españoles. Caray, no, yo quería hacer quizás esto sorprenda, no sé. Yo, si estuviéramos con el autonomismo y si fuésemos parte de España, yo estaría contento. Si hubiésemos sido anexionados a Estados Unidos, yo estuviera contento. Si Cuba fuera libre y nación independiente, yo estaría contento. Porque en las tres cosas yo seguiría siendo cubano. Mi cubanía se basa en el patriotismo, que es el amor hacia los negros, los chinos, los mulatos y los blancos, los turcos y los polacos que vivían en Cuba.
porque son mi familia, porque son mi clan, porque son mi tribu. Mi amor a Cuba es puro. Si mis primos están presos en una cárcel, siguen siendo mis primos. Que no tienen la libertad de actuar porque están presos, claro que no la tienen. Que no pueden pensar igual que yo porque están rodeados de 4 muros, claro. Siguen siendo mis hermanos, siguen siendo mis primos. O sea que el nacionalismo, me decía Peralvillo, hay gente que dice mi nación es donde a mí me vaya bien. No, eso es lo que Martí llamaba los especuladores o los patriotas. Para mí, los únicos cubanos son los cubanos decentes. Los otros, los especuladores, no son cubanos en mi definición de patriotismo, que es ideal y pura. Por eso yo me moriré y seguiré con el sentimiento que he tenido desde niño, que no hay quien me lo quite, porque es puro, es hacia un abstracto, pero basado en las vivencias que yo tuve. Y yo, gracias a Dios, nunca he ido a Cuba, pero fui a Cuba, porque en el año 57 vine a Estados Unidos en barco y regresé a Cuba y vi el morro y vi la bandera y tuve esa emoción. Así que yo sé lo que es regresar a Cuba, pero desde luego jamás pondré un pie allí. La gente que él está hablando son inmigrantes, no son exilados. Los inmigrantes son los que van a un país buscando las mejores económicas, que todo entiende. Yo me declaro trumpista, porque Trump es America First. Yo soy nacionalista, y con todos los defectos que tiene Trump. Trump es nacionalista. Y cuando digo nacionalista, igual a patriota. Yo creo que Trump ama su país. Claro que lo ama. Tiene 1000 defectos. 1000 defectos como los tengo yo. Pero así es como yo veo el concepto de patriotismo y nacionalismo. A mí no me lo pueden desligar. Por eso lo mencionaba. Para mí es un binomio que no tiene separación. Muchas gracias. Le doy las gracias a ustedes por Acá el señor. Le doy las gracias a los Julio, panelistas. el señor ha pedido la palabra como 5 veces. No, era nada más Salvador, para poner un detalle por favor, sí. que me parece que es la base fundamental del fallo de todos los sismos. Patriotismo, comunismo, socialismo, falta el ismo principal, humanismo. Mientras no esté en la base fundamental de lo que se va a buscar, el amor al humano, sea cualquiera, no tiene que ser cubano solamente, puede ser chino, puede ser alemán, puede ser inca, puede ser lo que sea, sentir que tiene también valores iguales al nuestro, que tiene los mismos sentimientos nuestros. Y tal vez en Martí, lo mejor de Martí es el final de la Rosa Blanca. Que para el que le arranca el corazón con que vive, todavía tiene una rosa blanca. Muchas gracias por esa palabra. Y afuera pueden seguir hablando. Lo que pasa es que si tenemos que entregarlo, si no, no nos dejan. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Vamos a ver. Disculpa que no te he visto. Cerramos con cerramos Estuvo maravilloso. Y felicitaciones a todos. Es la primera vez que vengo, pero muy buena. Muchas gracias. Bueno, Julio, nos vemos en el transcurso del año. Como uno siempre. Que la supe por mi familia. Gracias. Que no me Siempre. Déjame apagar esto acá. Yo le prometo que para la próxima digo mi nombre y apellido.
¿Cómo anda, Zenén? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda usted? Oh, muy bueno, Julio. Muchas gracias. Qué pena que el tiempo... Porque el agua no me dejó. No. Era un tema, o es un tema, yo que soy martiano hasta la última célula, que no se ha enfrentado y que no se ha publicitado lo suficiente. El Martí nacionalista. De muchas facetas de Martí.